tarde de comentar estas dos iniciativas que he leído con mucho interés y en las cuales he encontrado una fuente muy importante de aportaciones, de conceptos nuevos que van precisamente construidos desde una forma de pensar distinta de cómo se conciben las leyes ambientales o cómo se han concebido hasta el momento las leyes ambientales en nuestro país. Voy a leer algunos de los comentarios que me han generado porque han sido tantos, pero finalmente no quiero que ninguno se me escape aquí al respecto. Es un documento muy interesante, un par de documentos muy interesantes. Que finalmente dan fe de la intensa participación social y el gran interés en los temas ambientales se ha despertado actualmente en la población. Contrario a lo que comúnmente se piensa, la preocupación por nuestro entorno y el acceso equitativo a los recursos naturales de que hablaba el maestro son temas recurrentes que requieren toda nuestra atención y esfuerzo en su solución, sobre todo cuando en ello van implicados riesgos al patrimonio histórico, familiar, a la salud y a la vida misma de la población, como en el ejemplo que nos ponían hace un momento de las cuestiones de la minera San Javier y el riesgo que existe incluso de envenenamiento a través de los mantos freáticos. En concreto, la ocasión nos reúne para formular comentarios con respecto a las propuestas de la ley minera y a la ley general de aguas, formuladas por agrupaciones del sector social, quienes cada vez tienen una mayor participación para frenar los nocivos proyectos de explotación natural a gran escala. Ambos proyectos de ley se caracterizan por buscar la congruencia entre la normativa federal sectorial y el derecho humano a un medio ambiente sano de conformidad, no solo con lo estatuido a nivel constitucional, sino también con la serie de compromisos que México ha asumido a nivel internacional y que obviamente tienen que reflejarse dentro de su propia normativa, tanto constitucional como federal. Por lo que hace la ley minera, se destaca la necesidad expresa de garantizar la preservación del equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos naturales, la dignidad para las personas y el fomento al respeto de los derechos humanos, con lo que se plantea no solamente el objetivo directo de lo que es la protección del derecho humano al medio ambiente sano, sino también con aquellos otros derechos que van conexos a esta circunstancia. La protección de los jóvenes o de los niños a la no explotación a través del trabajo infantil y obviamente la reconstrucción del tejido social y cultural de los pueblos. El reto del planteamiento consiste en establecer los mecanismos idóneos para lograrlo y hasta cierto punto esta iniciativa así lo plantea. Llama la atención la preponderancia que en este proyecto se da la participación de los diversos actores sociales, directa o indirectamente afectados por el proyecto. Lo anterior bajo la consideración de que las afectaciones al medio son una afectación directa a los intereses de la colectividad. Así, los representantes de la sociedad tendrán participación en el funcionamiento de las diversas autoridades, de acuerdo a la iniciativa, que toman decisiones en la actividad minera. En este caso se incorpora el término de consulta para obtener el consentimiento libre, informado y culturalmente adecuado para incorporar a las asambleas y autoridades representativas de los pueblos indígenas para aprobar o negar un proyecto que afecte sus asentamientos, cosa que actualmente no tiene una reglamentación específica, sino simplemente se habla de una participación social abierta en donde, como hemos escuchado, no siempre se tienen las mismas posibilidades de decisión, en tanto que la información es asimétrica o es temporalmente discordante, es anacrónica. Lo anterior en congruencia con el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas consignado en el artículo 2 de la Constitución. De la misma forma, también se propone que el Servicio Geológico Mexicano estará integrado por un órgano de gobierno en el que habrá representación de las poblaciones afectadas por la actividad minera, así como dos representantes de la sociedad civil organizada, que es algo de lo que se mencionaba, darle esta posibilidad no solamente a aquellos miembros de las comunidades que se van a ver directamente afectadas, sino también a la sociedad en general, porque le interesa el tema y porque puede verse afectado al respecto. Ustedes conocen un poco ya lo que es el interés legítimo que se puede o que se requiere más bien para iniciar los medios de defensa en relación a esta materia, y obviamente entonces la sociedad también tiene que tener el derecho de acceso a esta información y participación en la toma de decisiones. Otro aporte interesante de este proyecto es la voluntad de vincular el cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano con otros derechos que ya se mencionaba, que los grandes proyectos mineros vulneran no solamente en relación al medio natural, sino que frecuentemente relacionan los derechos laborales y de la niñez.
Así se establecen como causales para la sanción de las actividades mineras la utilización de la mano de obra infantil y obviamente también el incumplimiento de los derechos laborales de los mineros. Hemos visto nosotros los casos terribles que hemos vivido en nuestro país y en otros lugares del mundo, en donde los mineros quedan expuestos en cuanto a su vida, a su salud, por precisamente desarrollar esta actividad. Esta ley propiamente le da un reconocimiento a esta problemática y obviamente lo incorpora como parte de las posibles sanciones que pudiera tener la actividad minera. De la misma forma, a efectos de enlazar los comentarios de este par de iniciativas que hoy nos ocupan, es necesario hacer mención de las propuestas en materia de ordenamiento del territorio que plantean ambas iniciativas. Tienen estas implicaciones primordialmente en el sentido de que los grandes proyectos industriales, comerciales y mineros son altamente lucrativos, pero ambiental y socialmente lesivos, como se señalaba. En estos términos es imposible el planteamiento económico de la teoría coasiana del costo-beneficio, que tanto se menciona en materia económica, es decir, que las sociedades en un momento determinado pudieran tolerar una actividad a cambio de ciertos beneficios sociales. Como se ha señalado desde el principio, la actividad minera trae mucho más perjuicios que beneficios a la sociedad. Trae como consecuencia un deterioro social importante a cambio de beneficios económicos, pero solamente a ciertos grupos. Entonces, finalmente es inadmisible porque lesiona nuestro tejido social. No solamente en el corto, sino también en el largo plazo. Así, y volviendo con el sentimiento social que se plantea a través de estas propuestas, también es de destacar que se busca revertir la devastación que ha quedado autorizada a través del actual artículo 6 de la Ley Minera de la materia, que se establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la ley son de utilidad pública, como se ha señalado, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se pueda dar del terreno, incluido entonces la soberanía alimentaria. Es decir, los intereses mineros en este caso son reconocidos por la ley, son legitimados por la norma por encima de las otras necesidades que puedan tener las poblaciones. Esta propuesta minera, obviamente de ley minera, le da la posibilidad al Estado de establecer otras prioridades, de reorganizar estas prioridades en función a los propios derechos humanos. La propuesta en estudio en este aspecto busca poner a consulta de la población también la aprobación de los proyectos mineros, creando para ello la denominada licencia social, que es un concepto muy interesante, en concordancia con las demás licencias que las autoridades de diferentes niveles y materias deben emitir para poder aprobar la viabilidad del proyecto. La licencia social empodera a la sociedad en la decisión sobre el destino de su territorio, siempre a partir de una decisión responsable y debidamente informada en concordancia con el disfrute de todo derecho humano. Esta disposición busca atemperar la reciente clasificación territorial que fue publicada el 7 de septiembre de 2012 en el documento denominado Ordenamiento General del Territorio, en donde el 90% del territorio nacional se contempla ahí, puede destinarse en un momento determinado a la actividad minera. Es decir, existe una priorización sobre cualquier otra actividad industrial y comercial de las cuestiones mineras, lo cual finalmente le da la posibilidad a los proyectos de poderse desarrollar en cualquier lugar en donde se pueda obtener algún beneficio económico. Obviamente, incluso sobre aquellas tierras que estuvieran destinadas a zonas de explotación de flora y fauna, lo que contraviene todos los principios del marco jurídico ambiental. Así, esta propuesta también busca recuperar el rumbo de la congruencia entre el espíritu constitucional y la perversión en el sentido del trastocamiento que se da de los objetivos prácticos de la vigencia de cualquier norma de carácter ambiental y promueve el respeto de los derechos de los grupos sociales por la normativa que beneficia evidentemente hasta este momento los intereses de las grandes corporaciones. Paso así a realizar también los comentarios correspondientes a la propuesta de Ley General de Aguas, que también es bastante interesante y que, bueno, al tener la oportunidad de revisarla, encontramos que se deriva de la última reforma al artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho humano al agua y el saneamiento como un derecho conexo,
que nuevamente retoma la intención de una participación incluyente de los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía en la gestión de este recurso, como bien se mencionaba. Asimismo, marca la pauta con respecto a las obligaciones que adquiere el Estado mexicano, precisamente en lo que se refería, de rediseñar y de, obviamente, hacer evolucionar los instrumentos de política pública que en estos momentos se encuentran vigentes en la normativa de la materia, no solamente de la Ley General de Agua, sino de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y obviamente cumplir con los compromisos y abandonar la perspectiva meramente programática que tienen estos derechos, que tienen derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua, que obviamente, como se trata de un derecho humano de tercera generación, pues se dan un poco más a un incumplimiento, o pudiera prestarse más a un incumplimiento por virtud de esta característica. Este derecho implica entonces encontrar la normativa idónea que garantice no solo la adecuada distribución física del agua y el aseguramiento de un acceso a un mínimo vital, como ya se planteaba, sino también su potabilización y saneamiento, como se plantea en la propuesta. En apoyo de las necesidades anteriores, se requiere una normativa que procure una asignación eficiente de los costos y de los beneficios del recurso, como también se señala en el título 7 de la iniciativa que hoy se comenta. Se requiere también una normativa que asigne estos recursos dentro de aquellos agentes económicos que utilicen el agua con una finalidad lucrativa, es decir, que quien haga un uso lucrativo del agua obviamente tenga que realizar un pago al respecto, pero que le sea correspondiente con los gastos que erogue el Estado para poder proporcionarlo. De la misma forma se destaca en esta propuesta el tratamiento integral de la problemática asociada al agua, no solamente ambiental, sino también socialmente hablando, como en el caso de las disposiciones que se refieren a la eliminación de la vulnerabilidad que genera la sequía, las inundaciones y la contaminación de los cuerpos de agua ligados a la urbanización inadecuada de los asentamientos irregulares. En ese sentido, la tarea del Estado resultará ardua al momento de poder procurar también el derecho del saneamiento. Evidentemente, la Declaración de los Objetivos del Milenio habla de que se tiene que poner en marcha este derecho, obviamente ligado con las cuestiones de saneamiento, en el sentido de que sea también culturalmente aceptable, tal y como lo plantea esta iniciativa. Otras figuras que destacan en esta propuesta son la cogestión, la propuesta de una Contraloría Social de Agua y la equidad de género, que son muestras de conceptos incluyentes que favorecen a sectores que tradicionalmente han resultado marginados en la toma de decisiones sobre los recursos naturales, entre otros muchos. Finalmente, y por lo que hace a la asequibilidad y la asignación de costo del recurso, el principio de el agua paga el agua pretenden resolver la complejidad de los costos que para el Estado acarrea el cumplimiento de este derecho, que evidentemente serán bastantes, y quedaría así pendiente reflejar dicha perspectiva en la determinación de las cuotas y derechos por su explotación y aprovechamiento lucrativo. Bueno, quisiera realizar más comentarios sobre estos documentos, bien intencionados y también técnicamente y jurídicamente bastante bien planteados, muy precisos. Todas estas características, sin embargo, no siempre coinciden con la actualidad de las propuestas que se han estado realizando. Evidentemente, esta es una propuesta de avanzada en donde, bueno, finalmente debería o debe de plantearse con toda la seriedad y debe de tomarse en consideración por nuestros legisladores con toda la seriedad que debiera, pero digamos, quedémonos a la expectativa de la voluntad política que ellos tengan y obviamente de acceder a la promoción de estas propuestas y finalmente buscar que se cumplan, que se tomen en consideración y que influyan en la medida de lo posible en la nueva normativa que se va a tener que generar al respecto. Este difícil camino, sin embargo, no es imposible y se gana difundiendo y sin callar, proponiendo y trabajando. Enhorabuena por todos estos trabajos y gracias por la invitación.